Hola, muy buenos días. Me complace informarles que acabamos de colgar en esta página web la versión 117 de la publicación mensual de Fedesarrollo Tendencia Económica. Esa publicación siempre se compone de dos partes, un editorial y un artículo de actualidad. En esta ocasión, el editorial hace referencia al debate sobre el tema de los precios de los medicamentos, mientras que en el artículo de actualidad discutimos algunas ideas que pueden enriquecer el debate en torno a la reforma tributaria que el gobierno ha anunciado que presentará próximamente al Congreso. El editorial que hemos preparado en esta ocasión brevemente se refiere al debate que hoy en día está en todos los medios de comunicación respecto a los precios de los medicamentos biotecnológicos. Como es bien sabido, el sector de la salud pasa por un problema financiero que no es despreciable, con importantísimos recobros al FOSIGA. De estos recobros, cerca del 87% corresponden a medicamentos y la gran mayoría de los recobros por medicamentos corresponde a medicamentos de origen biotecnológico. Existe razonable evidencia de que los precios de los biotecnológicos en Colombia son altos comparados a los de muchos otros países. Nosotros no compartimos el debate que en términos dogmáticos se está dando hoy en los medios de comunicación entre quienes en una esquina dicen que lo único importante es reducir los precios de esos medicamentos y fomentar la entrada de biocompetidores sin ningún apego a la calidad de estos. Pero en la otra esquina están quienes se rehúsan a aumentar la competencia, aduciendo que lo único importante es la calidad de los medicamentos. El gran reto que tiene este gobierno es expedir un decreto que en cierta forma concilie esos dos puntos de vista y satisfaga un legítimo anhelo de los colombianos, que es tener biotecnológicos y todo tipo de medicamentos de muy buena calidad a precios muy razonables. El artículo de actualidad trata de aportar al debate que muy pronto cobrará mucha vigencia en nuestro país en razón a que el gobierno ha anunciado que próximamente presentará al Congreso una reforma tributaria estructural. En el artículo de actualidad discutimos varios temas. De una parte, damos cifras que sugieren que la idea del gobierno de que la reforma estructural no requiere aumentar el recaudo total probablemente no es correcta. En opinión de Fedesarrollo, la reforma estructural que anuncia el gobierno no solo debe mejorar la calidad de nuestro código tributario, sino seguramente debe aumentar el recaudo entre 1 y 1.5% del PIB, ello con el fin de lograr las metas fiscales que están contempladas en la regla fiscal que entrará a operar a partir de 2014. Pero en adición a la discusión de si se necesita o no recaudar más dinero, lo que no cabe la menor duda es que tenemos que recaudar cualquier cifra que recaudemos de mejor manera. La Constitución de 1991 señala que los impuestos en Colombia deberían regirse por los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Y la mayoría de los estudios que han hecho distintos analistas, incluidos varios en Fedesarrollo, sugieren que el actual Código Tributario colombiano ni es eficiente, ni es equitativo y además es muy poco progresivo. Evidentemente, cualquier discusión sobre política tributaria no se puede dar en un vacío teórico o académico. Obviamente hay que tener en cuenta restricciones políticas y en el caso que nos ocupa hay dos que son muy importantes. Una, la promesa que hizo el presidente Santos cuando era candidato a la presidencia de no subir las tarifas de impuestos y segundo, señales que de tiempo atrás ha dado la Corte Constitucional de que no está dispuesta a ampliar la base del IVA para incluir todos los bienes de la canasta familiar. A estas dos restricciones de carácter político e institucional pareciera unírsele una tercera que a nosotros no nos convence del todo, y es que pareciera, por los indicios que hemos escuchado, que lo que tiene en mente el gobierno es una reforma tributaria que haría referencia a los principales impuestos nacionales, valga decir el IVA, el impuesto a la renta y quizá el impuesto al patrimonio, pero no es voluntad del gobierno que esta reforma tributaria incluya los recargos a la nómina, los llamados gravámenes al trabajo, particularmente el tema de los parafiscales. Los parafiscales y todos los gravámenes a la nómina no han hecho otra cosa que convertir a Colombia en el campeón latinoamericano de la informalidad laboral.
y nosotros estamos convencidos desde FEDesarrollo que una reforma laboral estructural debería propender por reemplazar los recursos con que se financian el SENA, el ICBF y las cajas de compensación familiar, para que no sea con cargo a recargos a la nómina, sino con cargo a tributación directa, como lo es el IVA o los impuestos a la renta. Infortunadamente, al no estar el tema de los parafiscales en el tapete, o por lo menos eso es lo que creemos, la forma en que leemos al gobierno, probablemente la reforma se limitará a hacer cambios al IVA y al impuesto a la renta. Esos cambios, sin componer el tipo de reforma estructural ambiciosa que nosotros quisiéramos ver, ciertamente pueden mejorar mucho la situación. En el caso tanto del IVA como de renta, se trataría de reducir los enormes beneficios de manera que con bases más amplias se puedan tener en general tasas de tributación más bajas. Específicamente en lo que se refiere al IVA, y teniendo como restricción que algunos bienes de la canasta familiar definitivamente no pagarán IVA, la propuesta que nosotros hacemos y entendemos que es de buen recibo de parte del gobierno es que, excepto aquellos bienes de la canasta familiar que definitivamente no van a tributar, la mayoría de los bienes deberían gravarse a la tarifa general del 16%, con dos excepciones. Algunos bienes que hoy en día se gravan al 0 o al 2% pasarían a gravarse al 10% y tendríamos una tarifa superior para los bienes de lujo. En lo que hace al impuesto de renta, hay dos temas que son prioritarios. Uno es que en Colombia se da una situación bastante paradójica. El 80% del impuesto de renta lo pagan las empresas, solo el 20% las personas naturales. Eso es casi el opuesto de lo que típicamente se vería en un país desarrollado. E infortunadamente esa combinación en que la mayor parte del impuesto a la renta lo pagan las empresas y no las personas compromete dos factores. Uno, le reduce la competitividad de las empresas, y dos, hace muy difícil que el sistema del impuesto a la renta sea progresivo. Está más que comprobado que para que un impuesto a la renta sea verdaderamente progresivo, tiene que recaer sobre las personas naturales, sobre los más ricos y no sobre las empresas. Y el segundo cambio que consideramos tendría que tener el impuesto de renta, ya lo ha anunciado el mismo gobierno, no tiene ningún sentido que haya una tarifa general de renta de 33% para algunas empresas, una tarifa que es alta por estándares internacionales, mientras que otras empresas muy similares pagan 15% de impuesto de renta porque están ubicadas en zonas francas uniempresariales. Claramente apoyamos la noción del gobierno de que no debe haber unas empresas que paguen 15 y otras 33%, sino hay que buscar un punto medio, una tarifa de impuesto de renta probablemente entre 23 y 25%, que haría mucho por avanzar en términos de equidad y ciertamente volvería al promedio de la empresa colombiana más competitiva para los estándares internacionales. De manera que los invito a que consulten la tendencia que está publicada en nuestra página web y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias.